Richard O'Clair firmó los papeles del divorcio con una sonrisa burlona, convencido de que estaba deshaciéndose de una mujer destrozada que desaparecería en el olvido sin su dinero ni su apellido. Creía que Isabella no era más que una pasajera en su vida, fácil de reemplazar y olvidar. Pero Richard olvidó la regla más peligrosa del poder. Nunca subestimes a la persona que construyó tu trono. Esta noche, Isabella no solo regresa al mundo que la rechazó, llega en un Rolls-Royce Vintage para demostrar que ella no era la pasajera, ella era el motor. El bolígrafo rayaba el pesado papel de color crema, un sonido que parecía ensordecedor en el silencio de la sala de conferencias. Era un Mont Blanc, el favorito de Richard, por supuesto. Nunca perdía la oportunidad de hacer alarde de un símbolo de estatus, ni siquiera cuando desmantelaba un matrimonio de 15 años. Isabella Sterling se sentó al otro lado de la mesa de caoba con la espalda tan recta como una barra de acero. No lloraba. Eso era lo que más irritaba a Richard. Esperaba lágrimas, esperaba histeria, súplicas, tal vez un desmayo dramático. Había preparado a su abogado, Arthur Blackwood, para una escena. Incluso había ensayado su mirada compasiva frente al espejo esa mañana, la mirada que decía, «No eres tú, cariño, es solo que te he superado». Pero Isabella se limitó a quedarse sentada. Llevaba un vestido azul marino que le había comprado hacía 3 años, uno que siempre había criticado por ser demasiado modesto. Hoy parecía una armadura. Firma aquí y pon tus iniciales al final de la página 42. Blackwood parloteaba con voz carente de empatía. Era un tiburón con traje de 3 piezas que cobraba $600 la hora por destrozar la vida de Isabella. Isabella cogió el bolígrafo. Su mano no temblaba. «¿Estás segura de que entiendes los términos, Isabella?», preguntó Richard, recostándose en su sillón de cuero. Removió el hielo en su vaso de cristal de whisky. Eran las 11 de la mañana de un martes. «Una vez que firmes esto, perderás el látigo de Park Avenue, perderás la finca de Hampton, perderás la asignación mensual. Te irás con el acuerdo al que hemos llegado, que francamente no te permitirá mantener el estilo de vida al que estás acostumbrada durante mucho tiempo». Hizo una pausa, con una sonrisa cruel en los labios. «Solo me preocupas, Bella». El mundo real es frío. Isabella levantó la vista con sus ojos verdes atravesando su fachada. Por primera vez en años, Richard sintió una punzada de inquietud. Ella no parecía una víctima, parecía alguien que despertaba de un coma largo y sofocante. «Prefiero el frío al sofocante calor de tu afecto, Richard», dijo en voz baja. Su voz sonaba áspera, poco acostumbrada a hablar. Firmó el documento como Isabella Sterling. Dejó caer el nombre O'Leary sobre la mesa, desechándolo como si fuera una servilleta sucia. Richard se burló, apurando su bebida. «Qué dramática. Camille está esperando abajo. Quería subir para darte el pésame, pero le dije que no sería apropiado». La mención del nombre fue una puñalada calculada. Camille D. Rocher, 24 años, antigua becaria en O'Clair Holdings y la mujer que ahora llevaba los diamantes que Isabella había ayudado a Richard a elegir para su 10º aniversario. «Dile a Camille», dijo Isabella, levantándose y alisándose la falda, «que el puesto de señora O'Clair conlleva muchas obligaciones ocultas». Espero que tenga la resistencia necesaria para ellas. Se dio la vuelta para marcharse. «Estás cometiendo un error, Bella», le gritó Richard, con el ego herido por su falta de consternación. «Tienes 42 años. No tienes carrera profesional. No tienes contactos que no sean los míos. Dentro de un mes estarás dirigiendo una librería en Brooklyn». Isabella se detuvo ante las puertas de cristal esmerilado. No miró atrás. «Adiós, Richard». El trayecto en ascensor desde la planta 55 del Rockefeller Center le pareció un descenso a los infiernos. Pero cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, Isabella jadeó. No era desesperación, era oxígeno. Afuera llovía a cántaros, un clásico diluvio neoyorquino. Salió por las puertas giratorias. La limusina de Richard estaba aparcada en la acera.
La ventanilla se bajó y vio el rostro de Camille, hermosa, joven y presumida. Camille le hizo un pequeño gesto de compasión con la mano. Richard salió del edificio detrás de Isabella y chasqueó los dedos para llamar a su chofer. A Tiffany's, James. Camille necesita que la recojan. Isabella se quedó parada en la acera con la lluvia empapando instantáneamente su vestido azul marino. No tenía paraguas, no tenía ningún coche esperándola. Vio como su marido desde hacía 15 años se subía al coche con su amante, y la pesada puerta se cerraba con un golpe seco y definitivo. La limusina se alejó, salpicando agua sucia de los charcos sobre los tacones de Isabella. Se quedó allí de pie durante un largo minuto, temblando. Un portero del edificio, un hombre al que había saludado con la cabeza durante años llamado Henry, salió con un gran paraguas. Señora O'Clair, quiero decir mamá, preguntó Henry con delicadeza, sosteniendo el paraguas sobre ella. ¿Llamo a un taxi? Isabella lo miró. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, mezclándose con la lluvia. No eran lágrimas de pérdida, sino las aterradoras lágrimas de un nuevo comienzo. No, Henry, susurró. Creo que iré andando hasta el metro. Necesito aprender a hacerlo de nuevo. Se dio la vuelta y se adentró en la tormenta gris. Richard pensaba que la había arruinado. Pensaba que le había despojado de su valor. Pero mientras caminaba hacia la estación de la calle 47 aferrándose a su bolso, que contenía un cheque por una modesta indemnización y su libertad, Isabella Sterling hizo un voto silencioso. Él cree que yo era una pasajera en su vida. Está a punto de descubrir que yo era el motor. 8 meses después, la campana sobre la puerta de la página dorada sonó suavemente. Era una pequeña y polvorienta pero encantadora librería antigua en el West Village. Olía a papel viejo, vainilla y ácaros del polvo, un aroma que Isabella había llegado a amar. Isabella, ¿puedes encargarte de la caja registradora? Tengo que comprobar el envío en la trastienda. La señora Gable, la propietaria de la tienda, gritó desde el almacén. La señora Gable tenía 70 años, estaba parcialmente sorda y era la mujer más amable que Isabella había conocido jamás. De acuerdo, Margaret, respondió Isabella. Se limpió las manos en el delantal. Ya no llevaba Chanel, llevaba un suave jersey beige de Zara y vaqueros. Su cabello, que antes se peinaba a diario en un salón de belleza de la Quinta Avenida, lo llevaba recogido en un moño suelto y desordenado. Parecía más joven. Las arrugas de estrés alrededor de su boca, marcadas por años de andar con pies de plomo alrededor de Richard, se habían suavizado. Se dirigió al mostrador para atender al cliente. Buenas tardes. Bienvenida a la página dorada. ¿En qué puedo ayudarla? Isabella se quedó paralizada de pie al otro lado del mostrador. No era un cliente habitual que buscaba una primera edición de Dickens. Era un fantasma de su vida pasada. Isabella. La voz estaba conmocionada. Era Caroline Whitaker, la esposa del director ejecutivo de JP Morgan. Habían formado parte juntas de la junta directiva de la Gala del Jardín Botánico durante 5 años. Caroline iba vestida de Fendi y llevaba una rara revista de arquitectura. Isabella sintió que le subía un calor repentino por el cuello. Era el momento que había temido. El descubrimiento. Hola, Caroline, dijo Isabella, manteniendo la voz firme y levantando la barbilla. Los ojos de Caroline recorrieron el atuendo de Isabella y luego se posaron en la pequeña y algo desordenada tienda. Su expresión pasó de la sorpresa a algo parecido al horror, para luego convertirse en una condescendiente lástima. Dios mío, Richard me dijo que te estabas tomando un tiempo, susurró Caroline, inclinándose hacia ella como si ser pobre fuera contagioso. Pero no me había dado cuenta de que trabajabas en una tienda. Me gusta, dijo Isabella con frialdad. Me encantan los libros. Ayudo a gestionar el inventario. Claro, claro, dijo Caroline, dándole una palmadita en la mano a Isabella por encima del mostrador. Es valiente, muy valiente. Mira, querida, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Estoy perfectamente bien, Caroline.
Ese libro cuesta $150. ¿Quieres que te lo envuelva? Caroline compró el libro más que nada por incomodidad y prácticamente salió corriendo de la tienda. Isabela sabía lo que iba a pasar a continuación. A la hora de la cena, todos los teléfonos del Upper East Side estarían sonando. ¿Te has enterado? Isabella Auclair es dependienta. Pobrecita. Richard realmente la dejó sin nada. Isabella respiró hondo y se apoyó en el mostrador. Cerró los ojos. Que hablen. La puerta volvió a sonar. Isabella se enderezó y esbozó una sonrisa. Bienvenido a la página dorada. Entró un hombre. Era alto y llevaba un abrigo gris carbón que le quedaba demasiado bien como para ser de confección, pero estaba gastado y el cuello ligeramente deshilachado. Tenía el pelo oscuro con mechas plateadas en las sienes y los ojos del color de la pizarra, grises e indescifrables. Se movía con una quietud tranquila y pesada. No se parecía a los hombres frenéticos y obsesionados con el estatus que Isabella solía conocer. Parecía un hombre que trabajaba con las manos. Quizás un contratista de alto nivel o un mecánico especializado. Busco un libro específico, dijo. Su voz era profunda y grave. Un manual de reparación de los años 20 para un tipo de motor concreto. El Rolls-Royce Phantom hoy es muy difícil de encontrar. La mente de Isabella hizo clic. Sabía exactamente dónde estaba. Lo había catalogado la semana anterior, preguntándose quién demonios querría una guía mecánica centenaria y llena de grasa. Sí. Tercer estante a la izquierda, fila inferior, dijo Isabella inmediatamente. Lomo azul, el espíritu del mantenimiento está en sorprendentemente buen estado. El hombre la miró sorprendido. Levantó una ceja. ¿Conoces tu inventario? Conozco todos los libros de esta tienda, respondió ella. Él se acercó a la estantería, cogió el libro y lo hojeó. Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en sus labios. Le cambió computadoras, días, ya días, los días, basters, wish, day, day, yes, sí, $45. Él le entregó un billete de $50. Tenía las manos ásperas y callosas, pero las uñas limpias. Y quédese con el cambio. No aceptamos propinas, señor, dijo Isabella, entregándole un billete de $5. Pero gracias. Hizo una pausa y la miró detenidamente por primera vez. Parecía estudiar su rostro. No con la mirada depredadora de los hombres del club de campo, sino con una curiosidad que hizo que a Isabella se le acelerara el corazón. Soy Salus, dijo. Isabella. Bueno, Isabella, gracias. Acabas de salvar a una máquina muy cara de convertirse en chatarra. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Sabes, para ser una dependienta de librería tienes la postura de una duquesa. Isabella se rió. Un sonido seco y breve. Antigua duquesa, actual dependienta. Silas no preguntó. Solo asintió con la cabeza, inclinó la cabeza y salió a la fresca feria de otoño. Isabella lo vio marcharse. Era la primera interacción agradable que había tenido con un hombre en 8 meses. 2 semanas después llegó la invitación, o la enviaron por correo a su apartamento de Brooklyn.
La entregaron en mano en la librería, dirigida a la señorita Isabella Sterling. Era un sobre grueso de color crema con relieve dorado. Gala benéfica anual de la Fundación Sterling Orler, solicitando el placer de su compañía. Isabella lo miró fijamente, la fundación que ella había creado. La había construido desde cero, organizando subastas, examinando organizaciones benéficas, recaudando millones para la alfabetización infantil. Cuando se divorciaron, los abogados de Richard argumentaron que la fundación era un activo de Orlear Holdings. Se vio obligada a dimitir de la junta directiva. ¿Por qué la invitaba? Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Pensé que quizá te gustaría ver lo que hemos hecho con el lugar, a menos que estés demasiado ocupado colocando libros de bolsillo en las estanterías, Richard. Era una burla. Quería que ella fuera para poder presumir de Camille como la nueva presidenta de la fundación. Quería mostrar al mundo que Isabella había sido sustituida por completo, que ella aparecería con un vestido barato con aspecto cansado y derrotado para besarle el anillo. ¿Malas noticias?, preguntó la señora Gable al ver el rostro pálido de Isabella. ¿Una citación?, murmuró Isabella. Se dispuso a tirar la invitación a la basura. No lo hagas, dijo la señora Gable con brusquedad. Isabella se quedó paralizada. Margaret, tú creaste esa fundación, ¿no? Recuerdo haber leído sobre ella hace años. Tú eres esa Isabella, ¿lo era? Si no vas, dijo la señora Gable, mientras pulía una lámpara de latón, le estarás diciendo que tenía razón. Le estarás diciendo que ya no existes. No puedo ir, Margaret. No tengo vestido, no tengo joyas, no tengo cómo llegar allí. Ahora voy en metro. No puedes llegar a la Met Gala en metro. Sonó el timbre. Era Silas. Esta vez llevaba un mono de mecánico con el logotipo de Mercer Restorations. Parecía cansado con grasa en la mejilla. ¿Ya estás de vuelta?, preguntó Isabella, tratando de ocultar la invitación a sus espaldas. Necesito un libro sobre tapicería, costura de cuero, dijo Silas. La miró sintiendo la tensión. ¿Va todo bien? Isabella miró a este desconocido. No sabía por qué, pero la frustración brotó en ella. Mi exmarido, soltó. Va a celebrar una gala para la organización benéfica que yo fundé y me ha invitado solo para humillarme. Y lo peor es que quiero ir. Quiero entrar allí y demostrarle que sigo en pie, pero no puedo. Silas se apoyó en el mostrador. El aire a su alrededor parecía sólido, fiable. ¿Por qué no puedes? Porque en ese mundo, Silas, las apariencias lo son todo. Necesito un vestido, diamantes y un coche que no huela a perro mojado. No tengo nada de eso. Silas la miró pensativo. Echó un vistazo a la grasa de sus manos y luego volvió a mirarla a los ojos. No puedo ayudarte con el vestido, dijo Silas lentamente. Pero sé de coches, Mercer Restorations. Nos encargamos de flotas de alta gama, Rolls Vintage, Bentleys. A veces los llevamos a eventos para asegurarnos de que los motores se manejan correctamente. Isabella parpadeó. ¿Tú los conduces? ¿Puedo hacerlo?, dijo Silas. Se encogió de hombros. Tengo un Rolls-Royce Phantom de 1935 que terminará esta semana. Puertas suicidas de color negro azabache. Es digno de la realeza. Necesita una prueba de funcionamiento. Se inclinó hacia ella. Consigue el vestido, Isabella. Me aseguraré de que llegues de una manera que haga que todas las cabezas se vuelvan. Seré tu chofer. Isabella lo miró fijamente. Era una locura. Era un cliente, un mecánico, pero había un brillo en sus ojos. Un desafío. ¿Por qué harías eso?, susurró ella. Silas sonrió, una sonrisa torcida y peligrosa. Porque he tratado con hombres como tu exmarido toda mi vida y me encanta verlos perder. La lluvia había convertido el horizonte de Brooklyn en una mancha de carbón y gris, a juego con la turbulencia que reinaba en el pequeño apartamento sin ascensor de Isabella. La invitación yacía en la encimera de la cocina como un isótopo radiactivo, brillando con malicia. Era enfermizo.
La noche de la gala, Isabella se paró frente a su armario. Era una vista patética en comparación con el vestidor que había dejado atrás en Park Avenue. No había filas de Prada de temporada ni secciones de cachemira coordinadas por colores, solo un perchero con ropa de trabajo sensata y unas cuantas cajas de plástico apiladas en un rincón. Richard había sido meticuloso durante la división de bienes. Se había quedado con las joyas, reliquias familiares, según él, aunque las había comprado para ella. Se había quedado con las pieles. Incluso había discutido por los vestidos de diseñador, alegando que habían sido comprados con fondos de la empresa para eventos de relaciones públicas. Ella se había quedado con 2 maletas de ropa básica. «Quiere que fracase», susurró a la habitación vacía. «Quiere que aparezca con un vestido de cóctel de unos grandes almacenes para poder presentarme a sus inversores como su desafortunado pasado». Se arrodilló y sacó una caja de plástico polvorienta del fondo del armario. Tenía escrito Universidad de París 1998. Isabella no había abierto esa caja en 20 años. Richard odiaba que ella hablara de su época estudiando historia del arte en París. Le parecía bohemio y poco refinado. Prefería la narrativa de que ella simplemente había existido esperando a que él la rescatara. Abrió la tapa. El olor de las bolsitas de lavanda viejas y secas se esparció por el aire. Debajo de una pila de cuadernos de bocetos y viejos billetes de metro envueltos en papel de seda sin ácido, había una prenda en la que no había pensado en décadas. No era una marca de diseñador que Camille reconociera. Era una prenda vintage que Isabella había encontrado en una tienda polvorienta de la mar cuando tenía 22 años, comprada con el dinero que había ahorrado trabajando de camarera. La sacó. Era un vestido de seda de corte sesgado de los años 30 en un tono de rojo tan intenso que parecía sangre arterial a la tenue luz. Era escotado por la espalda, sujeto por tirantes finísimos y peligrosamente escotado por delante. Era elegancia líquida. Richard le había prohibido ponérselo. «Es demasiado agresivo, Isabella», le había dicho una vez cuando se lo probó para una cena. «Te hace parecer hambrienta». Una esposa Eau Claire es recatada. Una esposa Eau Claire es pastel. Isabella se quitó los vaqueros y el jersey. Se enfundó la seda. Era fría contra su piel, pesada y fluida. Se subió los tirantes. La cremallera silbó al cerrarla. Todavía le quedaba bien. Si acaso el estrés del último año la había adelgazado, y el vestido le caía sobre las clavículas y las caderas como si estuviera moldeado a su medida. Se acercó al espejo barato de cuerpo entero que había apoyado contra la pared. No parecía una esposa, no parecía una víctima. Parecía una sirena que emergía del océano para arrastrar a un marinero a la muerte. No tenía diamantes. Richard se los había quedado todos, así que tomó una decisión. Nada de joyas ni un solo pendiente. Se recogió el pelo en un moño alto y severo, dejando al descubierto la larga y elegante línea de su cuello y el marcado contorno de su mandíbula. Se pintó los labios de un carmesí mate que combinaba perfectamente con la seda. Ella era el arma. El vestido era solo la carcasa. Su teléfono vibró. «Estoy abajo. No salgas. Voy a subir para acompañarte, Silus». Isabella cogió su pequeño bolso negro, el único artículo de diseño que había conseguido sacar a escondidas, y abrió la puerta de su apartamento. Silas estaba de pie en el pasillo. La transformación era impactante. El mecánico manchado de grasa había desaparecido. En su lugar había un hombre con un smoking que le quedaba como un guante. Era de color azul medianoche, lo que contrastaba fuertemente con sus ojos gris pizarra. Estaba recién afeitado y olía a sándalo y ropa limpia. Parecía peligroso, no como un matón, sino como un volcán inactivo. Levantó la vista cuando ella entró en el pasillo y por un momento el aire se detuvo en el corredor. Silus no dijo, «Estás guapa». No dijo, «Vaya». Se quedó completamente inmóvil.
Sus ojos recorrieron desde el dobladillo de la seda carmesí hasta sus hombros desnudos para finalmente fijarse en sus ojos. Tragó saliva, un movimiento lento y deliberado de su garganta. «Me equivoqué», dijo Silas, con una voz más áspera de lo habitual. ¿En qué?», preguntó Isabela, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Dije que te llevaría para que los hicieras mirar, pero viéndote ahora, no creo que vayan a sobrevivir». Le ofreció su brazo. «Vamos, señora Sterling». «Señorita Sterling», corrigió ella, tomando su brazo. Era sólido como una roca. «Señorita Sterling», rectificó él, «vamos a empezar una guerra». Abajo, las luces de la calle de Brooklyn se reflejaban en el pavimento mojado, y allí, aparcado en doble fila y ocupando el espacio de dos Honda Civic, estaba la bestia. Era el Rolls-Royce Phantom Fry. Pero no era un Phantom cualquiera, era el modelo Junior Coupe, una obra maestra con puertas redondas de la década de 1930. Era de color negro azabache, enorme e intimidante, con curvas que parecían arquitectura art deco sobre ruedas. No parecía un coche, parecía una locomotora oscuramente encantadora. La parrilla cromada brillaba como los dientes de un depredador. Silas abrió la puerta trasera suicida, con bisagras en la parte posterior, que se abría hacia afuera para dejar al descubierto todo el habitáculo. El interior era de cuero color crema y nogal pulido. «Este coche», dijo Silas en voz baja mientras ella se deslizaba en la parte trasera, «fue construido para un Rasha que perdió su trono pero mantuvo su dignidad». Me pareció adecuado. Cerró la puerta con un golpe seco y pesado que aislaba completamente del ruido de la ciudad. Isabela se sentó en silencio, rodeada del olor a historia y dinero del cuero. Cuando Silas se deslizó en el asiento del conductor y encendió el motor, este no rugió. Ronroneó. Una vibración subsónica baja que ella sintió en la columna vertebral. «Almet», dijo Silas, mirándola por el espejo retrovisor. «Tómate tu tiempo, Isabela. Respira. Para cuando lleguemos allí, ya no serás la exmujer, serás lo único que vean». La entrada al Museo Metropolitano de Arte era un atasco de riqueza. Una fila de Cadillac Escalades negros y Lincoln alargados serpenteaba alrededor de la manzana, esperando con el motor en marcha para depositar a la élite de la ciudad en la alfombra roja que cubría los emblemáticos escalones. Los flashes no paraban de dispararse, un efecto de luz estroboscópica que iluminaba la llovizna. Dentro de la calidez del Rolls-Royce, el mundo parecía ir más lento. Isabela observaba a través del cristal tintado cómo personas que conocía desde hacía 15 años salían de sus coches. Allí estaba el comisario bancario. Allí estaba el editor de Vogue. Todos tenían el mismo aspecto, pulido, seguro, uniforme. «Estamos a 3 coches», dijo Silas por el intercomunicador. Su voz era tranquila, lo que la tranquilizaba. «Estoy aterrorizada», admitió Isabela en la cabina vacía. «Míralos», ordenó Silas con suavidad. «Mira a Richard. ¿Lo ves?» Isabela entrecerró los ojos. Cerca de la parte superior de las escaleras, de pie bajo el enorme toldo, estaba Richard. Estaba presidiendo la corte. Llevaba una chaqueta de esmoquín de terciopelo, demasiado moderna para su edad, y Camille estaba colgada de su brazo. Camille llevaba plumas blancas y diamantes, como una debutante en su primer baile. Richard miraba su reloj, con el rostro marcado por la impaciencia. Esperaba que Isabela fracasara. Esperaba que no apareciera o que llegara en un taxi amarillo. «Lo veo», dijo Isabela con voz más firme. «Desde aquí parece pequeño, ¿verdad?», comentó Silas. El coche que tenían delante, un llamativo Lamborghini dorado, finalmente se puso en marcha. «Que empiece el espectáculo», murmuró Silas. No aceleró rápidamente. Dejó que el Rolls-Royce avanzara lentamente, con sus enormes guardabarros negros surcando el aire. El tamaño del coche, su silueta vintage, resultaba tan extraño en medio de un mar de modernos SUV
que la multitud se quedó en silencio incluso antes de que el coche se detuviera. El motor se apagó. Silencio. Los paparazzi bajaron sus cámaras por un instante, confundidos. No se trataba de un coche de alquiler de una celebridad. Era un coche digno de un museo. Era dinero antiguo que no gritaba. Susurraba. Silas no abrió la puerta inmediatamente. Esperó. 5 segundos, 10 segundos. La tensión fuera aumentaba. Richard había dejado de hablar, mirando fijamente los escalones, frunciendo el ceño, tratando de averiguar quién había llegado en un vehículo que valía más que toda su cartera. Camille estiraba el cuello. Entonces se abrió la puerta del conductor, Silas salió. Se abrochó la chaqueta del esmoquín con un movimiento fluido. Rodeó la parte trasera del enorme coche con una postura impecable. Su rostro, una máscara de indiferencia profesional, ignoró a la prensa, ignoró al aparcacoches que intentaba acercarse. Llegó a la puerta trasera del pasajero, la puerta suicida, puso la mano en la manilla. Se detuvo y miró a Richard, que estaba en lo alto de las escaleras. Silas miró fijamente al exmarido, sosteniendo la mirada durante un instante, un desafío lanzado a través de los 15 metros de alfombra roja. Observa con atención. Silas tiró de la manija. La pesada puerta se abrió hacia atrás, revelando el cavernoso interior iluminado. Primero apareció la pierna, la piel pálida, el arco pronunciado del pie, el sencillo tacón de aguja negro golpeando la alfombra roja con un clic deliberado. Luego Isabela se levantó al salir de la oscuridad del coche hacia las luces intermitentes. El vestido de seda carmesí captó el resplandor de los flashes de los paparazzi. Ondulaba como fuego líquido. El corte sin espalda dejaba al descubierto su columna vertebral, recta y orgullosa. Se quedó allí un momento ella, más adaptándose a la luz. Él ve ahí, Matt. El viento le levantó un mechón de pelo suelto. El silencio era absoluto. La sonrisa de Camille se desvaneció Tomaya y usó. Las plumas de su vestido de repente parecían ridículas, como un disfraz. La copa de champán de Richard se inclinó peligrosamente en su mano. Isabela no miró a las cámaras. Se volvió hacia Silas. Silas inclinó ligeramente la cabeza. No fue una reverencia de sirviente, sino un reconocimiento de compañero. «Tendré el motor en marcha, señorita Sterling». «Gracias, Silas», dijo ella con voz que resonó en el silencio. Se volvió hacia las escaleras. Un murmullo se extendió entre la prensa. «¿Quién es esa?» «Es la esposa de Orlair. Dios mío, mirad ese vestido. ¿Es vintage Vi? ¿De dónde ha sacado el coche?» Los flashes estallaron. Una pared de luz blanca cegadora, 10 veces más intensa que la que había recibido Richard. No estaban fotografiando a una esposa desechada, estaban fotografiando un misterio. Una mujer que había sido arrojada a los lobos y había vuelto liderando la manada. Isabela comenzó a subir las escaleras, caminaba despacio, no se apresuró hacia Richard, le obligó a esperar. Le obligó a verla subir paso a paso mientras toda la ciudad de Nueva York la observaba con él. Cuando finalmente llegó al rellano superior, se detuvo a medio metro de él. Richard parecía haber recibido un golpe en el pecho. Sus ojos la recorrieron rápidamente. El vestido, la falta de joyas, la piel brillante, la confianza aterradora. Buscó las grietas, buscó la pobreza que le había infligido. No encontró nada más que oro. Isabella, dijo con voz entrecortada. Era menos un saludo y más una pregunta sobre la realidad. Isabela esbozó una sonrisa fría y sutil. Miró a Camille y luego volvió a mirar a Richard. Richard asintió con la cabeza. Una decoración preciosa. Los arreglos florales son un poco caóticos, pero supongo que esa es la nueva estética. No esperó una respuesta. Lo rodeó y se dirigió hacia las grandes puertas del museo. Richard la agarró del brazo, violando el contrato social tácito. ¿De quién es el coche? De Isabela. ¿Con quién te acuestas? Siseó con el rostro enrojecido.
Isabela miró su mano sobre su brazo hasta que él la soltó avergonzado. Esa es la diferencia entre nosotros, Richard, dijo con una voz tan baja que solo él y Camel podían oírla. ¿Crees, Ugualao, que el poder proviene de a quién posees o con quién te acuestas? Se inclinó hacia él y su perfume, algo picante y desconocido, inundó sus sentidos. No me acosté con nadie para llegar hasta aquí. Simplemente recordé quién era antes de conocerte. Se dio la vuelta y entró en el gran salón, con la cola carmesí de su vestido siguiéndola como un charco de sangre, dejando a Richard de pie bajo la lluvia, con un aspecto muy caro y muy pequeño. Dentro la gala ya había comenzado, pero cuando Isabela entró, la sala se transformó. Las conversaciones se acallaron, todas las cabezas se giraron. Arthur Blackwood, el abogado tiburón, bajó la capota. Isabela tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. Se quedó sola en el centro de la sala bajo el templo de Dender. No tenía marido, no tenía fortuna. Pero cuando los susurros comenzaron a circular, Isabela dio un sorbo y saboreó algo que no había probado en 15 años. La victoria. Pero ella no lo sabía. Dentro del Rolls Royce parado, Silas estaba hablando por teléfono. ¿Sí?, dijo Silas por su móvil, mirando las puertas del museo. Está dentro. El objetivo es Richard O'Clair. Ejecuta la fase 2 de la adquisición. Quiero que sus acciones se desplomen para cuando se sirva el postre. Colgó entrecerrando sus ojos grises. No era solo un mecánico, ni solo un chofer. Richard O'Clair se había ganado muchos enemigos en su camino hacia la cima, pero nunca se había enemistado con la familia Sterling. Y desde luego nunca había conocido a Silas Sterling, el primo distanciado de Isabela, el inversor de capital riesgo que había sido exiliado a Londres hacía 20 años y acababa de regresar para saldar las cuentas familiares. Isabela aún no lo sabía. Pero no solo iba a una fiesta, iba a una toma de control. El templo de Dender dentro del Museo Metropolitano estaba bañado por una suave luz ámbar que proyectaba largas sombras antiguas contra las paredes de arenisca. El aire estaba impregnado del aroma de perfumes caros, champán rancio y juicios severos. Isabela se movía entre la multitud como un fantasma que rondaba su propia vida. Reconocía todos los rostros. Allí estaba el Elena Vansco, que había asistido al baby shower de Isabela por el hijo que había perdido. Allí estaba Julian Thorpe, el banquero que había gestionado las cuentas de Orlear. Cuando Isabela pasó, las conversaciones no solo se detuvieron, se fracturaron. Las miradas se dirigieron a su vestido carmesí sin espalda, luego a su rostro, buscando signos de la crisis nerviosa que Richard les había prometido que estaba sufriendo. Isabella, la voz de Eleanor Vance era aguda y quebradiza. Se colocó delante de Isabella, bloqueándole el paso cerca de la multitud. No esperábamos verte. Richard dijo que estabas recuperándote. Isabella se detuvo, apretando el bolso con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Recuperarse implica estar enferma, ella, nena. Simplemente estoy en transición. Claro. Por supuesto, balbuceó ella, nena, con la mirada fija en la ausencia de joyas de Isabella. Es solo verte aquí. Es valiente, muy valiente, especialmente con Camille dirigiendo la subasta esta noche. El valor no tiene nada que ver con esto, respondió Isabella con suavidad, con voz baja y melodiosa. Yo creé esta fundación. No necesito permiso para visitar mi propia creación. Rodeó a Eleanor, dejando a la mujer desconcertada. Pero el alivio duró poco. Al otro lado de la sala, Richard la había visto de nuevo. Se había tomado 2 whiskies más desde la alfombra roja. La humillación de su llegada le estaba carcomiendo, desmantelando su imagen cuidadosamente cultivada de exmarido benevolente y sufrido. Le susurró algo al jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Gorman, y señaló directamente a Isabella. Gorman comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia ella. El corazón de Isabella latía con fuerza contra sus costillas. Va a hacer que me saquen de aquí. Va a arrastrarme delante de todos.
Miró a su alrededor en busca de una salida, con la respiración entrecortada. Estaba sola. La adrenalina de la entrada se estaba desvaneciendo, sustituida por la fría realidad de que era una dependienta de una librería que se había colado en la fiesta de un multimillonario. Señorita Sterling, dijo Gorman entrando en su espacio personal. Era educado, pero firme. El señor O'Clair ha pedido que se marche. Le preocupa que su presencia esté causando disturbios. Tengo una invitación, dijo Isabela con la voz ligeramente temblorosa. Es un evento privado, mamá. El anfitrión se reserva el derecho a denegar la entrada. Por favor, no montes una escena. Richard observaba desde la barra con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Levantó su copa hacia ella. Jaque mate. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Eso era todo y la humillación final. Quítale las manos de encima. La voz no provenía de la multitud, provenía de la entrada principal del salón. Era una voz que tenía el peso de un mazo golpeando una mesa. Gorman se volvió. Richard se quedó paralizado. Silas entraba en la sala. No llevaba gorra de chofer, caminaba con la arrogancia despreocupada de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. Atravesó la multitud que se apartaba, ignorando los suspiros. ¿Quién eres?, preguntó Gorman interponiéndose entre Isabela y Silas. El personal no puede entrar en el salón principal. Richard se acercó furioso, con el rostro amoratado. Es su chofer. Por Dios, Isabela. ¿No te da vergüenza traer al personal de servicio dentro? Se volvió hacia Gorman. Échales a los dos ahora mismo. Silas no miró a Gorman. Miró a Richard. Se acercó, sobresaliendo 7 centímetros por encima del exmarido. El aire a su alrededor pareció enfriarse 10 decis. No soy un empleado, Richard, dijo Silas en voz baja. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su esmoquín y sacó un elegante sobre negro. Lo levantó. Soy el donante. Richard parpadeó. La mesa platino y ahí se dice. Digo, 10 asesores sabe o Boston no uniu de beisfador zalom nestes os cheis os sans os os talpomais ulotos o nosso Deus balbuceó Richard, incapaz de procesar la información. Vi tus manos. Conducías el coche. Me gustan los coches, se encogió de hombros Silas. Y me gusta conducir. Me aclara la mente antes de hacer adquisiciones. Silas se volvió hacia Isabela y sus ojos se suavizaron al instante. Le ofreció el brazo, ignorando al atónito guardia de seguridad y al paralizado exmarido. Creo que nuestra mesa está lista, señorita Sterling, justo al frente. Isabela lo miró con la mente dando vueltas. ¿Quién eres?, gritó internamente, pero exteriormente simplemente tomó su brazo. O Asimae, gritó. Era un ancla en la tormenta. Sí, susurró. Sentémonos. Al pasar junto a Richard, Silas se detuvo. Se inclinó hacia él con una voz afilada como una navaja envuelta en terciopelo. Por cierto, Richard, deberías mirar tu teléfono. Creo que eres tendencia. La cena fue una confusión de camareros aterrorizados y susurros agresivos.
Isabella y Silas se sentaron en la mesa 1 en el centro del escenario. Era la mesa que normalmente se reservaba para Richard y su junta directiva, pero el cartel simplemente decía Sterling Trust. Richard y Camille habían sido relegados a la mesa 2 a un lado. Camille estaba furiosa, pinchando agresivamente su ensalada. Richard sudaba profusamente, mirando su teléfono debajo de la mesa cada 30 segundos. «Come», dijo Silas suavemente, empujando un plato de barras de mar hacia Isabella. «Necesitarás energía». «Silas», siseó Isabella inclinándose hacia él. «¿Qué está pasando? Tú reparas motores. Compraste un libro de $40 sobre manuales de reparación. ¿Cómo donaste $500,000? Silas cogió su copa de vino. Miró el líquido de color rojo intenso y lo agitó. «Te dije que estuve fuera durante mucho tiempo», dijo en voz baja. «No dije que estuviera ocioso. Mi padre, tu tío, no me dejó más que deudas. Me fui a Londres y construí algo de la nada, una empresa de capital riesgo, Chimera Global». Isabella se quedó sin aliento. Todo el mundo conocía Chimera. Era una empresa depredadora conocida por sus adquisiciones hostiles de marcas de lujo en quiebra. Eran despiadados. Eran los vikingos del mundo empresarial. Tú eres Chimera. Yo soy el socio mayoritario, corrigió Silas. Y durante los últimos 6 meses, mientras tú aprendías el inventario de esa librería, yo analizaba el inventario de O'Leary Holdings. Isabella lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque primero tenías que encontrar tu propia fuerza, dijo Silas, mirándola profundamente a los ojos. A los ojos. Oshishmasos, Vishinikisakos. Tishikisiwaite, Mativia, Wampol, Yoshi. Ushi. Mira Salvador de Rabatorali. Laudos, Babies. Tonurike, Sopos. Yin, Monor, Ways. Sheeris, Nos, Chishi, Shi, Y agarró al soporte del micrófono como si fuera lo único que le mantenía en pie. «Damas y caballeros», la voz de Richard retumbó, aunque titubeó ligeramente. «Gracias por venir. Esta noche se trata del legado. Se trata de construir un futuro». Intentó sonreír, pero sus ojos recorrían la sala. «O'Leary Holdings siempre ha sido un pilar de estabilidad. Valoramos la familia». Un sonido metálico distintivo resonó en la sala. Fue un sonido de notificación, luego otro, y luego una vibración en la mesa de al lado. De repente, una ola de ruido recorrió la sala. No eran aplausos. Era el sonido de 300 inversores adinerados consultando simultáneamente sus aplicaciones de Bloomberg. Richard titubeó mientras hablaba. «Dios mío». Una mujer en la mesa 4 susurró en voz alta. «Se está desplomando. Deshazte de ello ahora». Un hombre en la mesa 6 gritó por teléfono, abandonando todo decoro. Richard dejó de hablar. «Disculpen», Isabella observaba confundida. Miró a Silas. Silas untaba mantequilla tranquilamente en un panecillo. «¿Qué está pasando?», susurró. «Acaba de salir la noticia», dijo Silas con indiferencia. «Acaba de publicarse un informe sobre O'Leary Holdings. Detalla los informes de sostenibilidad falsificados en la cadena de suministro, la deuda oculta en las cuentas offshore y la inminente demanda colectiva de los accionistas». «¿Quién ha publicado el informe?», preguntó Isabella horrorizada.
Silas dio un mordisco al pan. Yo. En el escenario, el teléfono de Richard sonó con fuerza. Lo sacó, miró la pantalla y se le quedó la cara gris. Era la junta directiva. Tengo que... balbuceó Richard al micrófono. Parece que hay un problema técnico. No es técnico, Richard. Un hombre se levantó cerca del fondo. Era Arthur Blackwood, su propio abogado. Las acciones han bajado un 40% en 10 minutos. Nos estamos desangrando. Se desató el caos. Los camareros fueron empujados a un lado mientras los banqueros se apresuraban hacia las salidas para hacer llamadas de emergencia. La gala se disolvió en un pánico bursátil. Silas se limpió la boca con una servilleta de lino. Se levantó, se abrochó la chaqueta. No utilizó el micrófono, no lo necesitaba. Proyectó su voz con la autoridad de un verdugo. «Richard», gritó Silas. La sala se quedó en silencio. Richard miró desde el escenario, con los ojos desorbitados por el pánico. «Estás buscando un salvavidas», le gritó Silas, caminando lentamente hacia el escenario. «Pero ningún banco de esta ciudad te aceptará ahora. Tus activos están congelados. Tu liquidez ha desaparecido. Efectivamente, eres insolvente». Silas se detuvo al pie de las escaleras. Sin embargo, Silas continuó, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un documento doblado. «Hay una oferta sobre la mesa, una compra». Richard lo miró fijamente. «¿Quién? ¿Quién eres tú?» Silas subió el primer escalón. «Represento al Sterling Trust. Estamos dispuestos a comprar la participación mayoritaria de Orlair Holdings al precio actual de mercado». Hizo una pausa y miró su reloj, que es aproximadamente $3 por acción. Sabela se levantó. La comprensión la golpeó como un rayo. Sterling Trust. Silas no solo estaba destruyendo a Richard, estaba recomprando la empresa y la estaba poniendo a su nombre. «No puedes hacer esto», gritó Richard con el sudor corriéndole por la cara. «Esta es mi empresa. Yo la construí». «No», dijo Silas con frialdad, subiendo el último escalón para situarse junto al hombre aterrorizado. «Te casaste con el capital que la construyó y luego descartaste a la mujer que te lo dio». Silas se volvió hacia la multitud. Señaló a Isabella, que estaba sola en el centro de la sala, un faro rojo en un mar de trajes negros. «Voy a adquirir esta empresa», anunció Silas a la sala. «Pero no la dirigiré, solo soy el capital. El puesto de director ejecutivo volverá a la persona que realmente entiende el alma de esta fundación». Miró a Richard. «Firma los papeles, Richard, o irás a la cárcel por fraude. Esas son tus opciones». Richard miró a Camille. Camille ya se había ido. Se había escabullido por la puerta lateral en cuanto las acciones cayeron. Derrotado, destrozado y completamente solo, Richard tomó el bolígrafo que le ofrecía Silas. Isabella observó cómo su exmarido firmaba la cesión de su imperio en el podio de su propia vanidad. Sintió una mano en su hombro, se giró. Era la señora Gable, de la librería, que de alguna manera había logrado colarse entre los guardias de seguridad vestida con sus mejores galas. «Te lo dije», susurró la señora Gable con los ojos brillantes. «Nunca fuiste solo una dependienta, querida». Silas bajó las escaleras con el contrato firmado en la mano. Se dirigió directamente hacia Isabella. La sala observaba sin aliento, aterrorizada o impactada. Le tendió el contrato. «El coche está esperando, señorita Sterling», dijo Silas con una leve sonrisa en los labios. «Y mañana por la mañana tiene una reunión de la junta directiva. Le sugiero que la llevemos a casa para que pueda descansar». Isabella tomó el papel. Era pesado. Pesaba tanto como 15 años de dolor, y de repente ese peso había desaparecido. El sol matutino sobre Manhattan era intenso e implacable. No ofrecía la suave bruma de la gala de la noche anterior. Lo exponía todo. A las 8:45 de la mañana, Richard Auclair estaba de pie en el vestíbulo del edificio que aún llevaba su nombre en letras cromadas sobre las puertas giratorias. Llevaba el mismo esmoquín de la noche anterior,
ahora arrugado y con olor a whisky rancio. No había ido a su ático porque su tarjeta biométrica no funcionaba. No había ido a un hotel porque sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas en el Four Seasons a las 3 de la madrugada. Caminó hacia los ascensores con la cabeza gacha, con la esperanza de colarse en su oficina y rescatar los activos líquidos que había escondido en la caja fuerte. Señor, no se mueva. Richard se quedó paralizado. Era Gorman, el jefe de seguridad, el mismo hombre al que Richard había ordenado echar a Isabella apenas 12 horas antes. Gorman, dijo Richard, tratando de recuperar su antigua autoridad. Necesito subir a la planta 55. Mi tarjeta de acceso no funciona. Gorman se quedó de pie con los brazos cruzados, flanqueado por otros 2 guardias. No parecía intimidado, Keith. Parecía cansado. Su tarjeta no tiene ningún problema, señor O'Clair. Ha sido desactivada por orden del nuevo accionista mayoritario. Soy el fundador de esta empresa, gritó Richard con voz quebrada. El vestíbulo, lleno de empleados que se apresuraban a ir al trabajo, se quedó en silencio. La gente se quedó mirando. Susurraban. Levantaban sus teléfonos para grabar al gran Richard O'Clair gritando con su esmoquín a la luz de la mañana. Usted fue el fundador, dijo una voz detrás de él. Ahora es un lastre. Richard se dio la vuelta. Las puertas giratorias se detuvieron. La que entraba no era Salus, era Isabella. Llevaba un traje blanco entallado, del color de una página en blanco. Llevaba el pelo suelto y ondulado. No parecía la mujer que había firmado los papeles del divorcio entre lágrimas en ese mismo edificio. Parecía que el edificio le perteneciera, porque así era. Silas caminaba un paso detrás de ella, vestido de nuevo con su mono de mecánico y llevando un casco. No le interesaban las salas de juntas. Había hecho su trabajo. Isabella se detuvo frente a Richard. No parecía enfadada, no parecía vengativa. Lo miró con la leve curiosidad que uno podría sentir por un desconocido. Isabella. Jadeó Richard, dando un paso hacia ella. Bella, por favor. Tienes que detener esto. Me han bloqueado el acceso a las cuentas. Camille. Camille se llevó las joyas y se marchó esta mañana. No tengo nada. No tengo a dónde ir. Le cogió la mano. Llevamos casados 15 años. ¿Eso no significa nada? Isabella miró su mano. La mano que la había despedido, la mano que había renunciado a su seguridad sin pensarlo 2 veces. Significa que sé exactamente quién eres, Richard, dijo ella en voz baja. Eres un hombre que solo ama los reflejos de sí mismo, y ahora mismo no te queda ningún espejo, le indicó a Gorman. Sir Gorman, por favor, acompaña al Sr. Orlair fuera del local. Está interrumpiendo el trabajo. Isabella, gritó Richard mientras Gorman lo agarraba del brazo. No puedes hacer esto. Eres una dependienta, no eres nada sin mí. Isabella no se inmutó. Se inclinó hacia él para que solo él pudiera oír el último clavo en el ataúd. Tienes razón, Richard. Era una dependienta y estamos contratando personal para la sala de correo. Si rellenas una solicitud, pondré una buena palabra por ti, pero tendrás que empezar desde abajo, como hice yo. Se enderezó y pasó junto a él hacia los ascensores. El personal se apartó como el mar rojo. Ya no miraban a Richard, miraban a su nueva directora general. Silas permaneció en el vestíbulo un momento, viendo cómo arrastraban a Richard fuera de las puertas, al implacable pavimento de la Quinta Avenida. Se acercó al mostrador de recepción, donde una joven recepcionista aterrorizada observaba la escena. Silas dejó una tarjeta de visita sobre el mostrador. Si vuelve, dijo Silas con sus fríos ojos grises, llámeme, traeré el coche. Se dio la vuelta y salió hacia su Rolls Royce que esperaba en la acera. No se quedó para la reunión de la junta directiva. Había terminado su trabajo. Había restaurado el motor. Ahora le tocaba conducir a Isabella. En la planta 55, Isabella entró en la oficina que solía ser la de Richard. Olía a su costosa colonia. Se acercó a la ventana y la abrió de par en par.
El viento entró, caótico y fresco, y voló los papeles del escritorio. Respiró hondo. Cogió el teléfono del escritorio de caoba. «Soy Isabella Sterling», le dijo a su asistente. «Póngame con mantenimiento. Quiero que vacíen esta oficina antes del mediodía y envíen un cheque a la librería Gilded Page en West Village. Dígale a la señora Gable que su socio está listo para comprar el edificio». Colgó y miró hacia la ciudad. Richard había pensado que el divorcio era su fin. No se había dado cuenta de que, en una historia escrita por una mujer fuerte, el divorcio no es una tragedia. Es un giro inesperado en la trama, y el chofer no solo le abrió la puerta, la ayudó a cerrar el libro del pasado para siempre. La historia de Isabella no trata solo de venganza. Trata del aterrador y hermoso poder de recuperar tu propio valor. Richard cometió el error fatal de pensar que el valor de Isabella estaba ligado a su nombre, su dinero y su estatus. Olvidó que un diamante no pierde su valor solo porque esté en la oscuridad. Simplemente espera a que la luz vuelva a brillar. Al final, las mismas personas a las que él menospreciaba, la dependienta y el mecánico, eran las que tenían las llaves de su reino. Es un recordatorio brutal. Nunca maltrates a la persona que te sostiene el paraguas bajo la lluvia, porque algún día podría ser ella quien decida si te mojas o no. ¿Te recuerda esta historia alguna vez en la que te subestimaron? ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte desde cero mientras el mundo te observaba? Si la victoria de Isabella te ha emocionado, dale al botón me gusta ahora mismo. Nos ayuda a compartir estas historias con más personas que necesitan escucharlas. Y si quieres ver más historias sobre el karma instantáneo y la justicia servida en frío, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Comenta abajo si crees que Richard recibió exactamente lo que se merecía.